Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tuvo a todos en vilo, que nos hizo creer en el amor de telenovela, y que luego las cosas se complicaron. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan cuando todo era miel sobre hojuelas? ¡Qué tiempos aquellos! Pero las cosas cambiaron y hoy vamos a desentrañar qué pasó, desde los días felices hasta las críticas y especulaciones que rodearon su ruptura. Antes de que nos sumerjamos en este drama turco, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de sus estrellas favoritas de Turquía. No se pierdan ni un solo detalle. Ahora sí, agarren palomitas, porque esto se pone interesante. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas de la farándula turca tras protagonizar la exitosa serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química trascendió a la vida real. Los rumores comenzaron a circular con fuerza, alimentados por fotos robadas, comentarios sutiles en redes sociales y miradas cómplices en eventos públicos. La expectación era máxima. Todos queríamos saber si esos dos tortolitos finalmente confirmarían lo que era un secreto a voces. Y entonces, como si fuera un capítulo de la mejor telenovela, lo confirmaron. En plenas vacaciones en las Maldivas, Hande y Kerem publicaron fotos juntos, radiantes de felicidad, confirmando así su relación. La locura se desató. Las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron, y la prensa turca no hablaba de otra cosa. Eran la pareja del momento, los reyes de la alfombra roja, los embajadores del amor. Durante meses, Hande y Kerem nos regalaron momentos hermosos, viajes juntos, declaraciones de amor públicas, apoyo mutuo en sus proyectos profesionales. Se veían genuinamente enamorados, complementándose a la perfección. Hande con su belleza deslumbrante y su personalidad dulce y encantadora, y Kerem, con su carisma arrollador y su talento innegable, eran la pareja perfecta. Asistieron juntos a estrenos, galas benéficas y hasta eventos deportivos. Cada aparición pública era un despliegue de amor y complicidad. Se les veía radiantes, tomados de la mano, intercambiando miradas llenas de cariño. Los fans crearon apodos cariñosos para ellos, celebrando cada aniversario, cada cumpleaños, cada pequeña muestra de afecto. El mundo entero parecía estar observando y celebrando su amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a surgir casi tan rápido como había nacido su amor. Al principio eran solo whispers, murmullos en los foros de fans y en los mentideros de la prensa rosa. Se decía que la intensa presión mediática, la incompatibilidad de agendas y las diferencias de personalidad estaban pasando factura a la relación. Sin embargo, ni Hande ni Kerem confirmaron ni negaron nada. Mantuvieron un perfil bajo, evitando las apariciones públicas conjuntas y siendo cautelosos con sus declaraciones. Esto, por supuesto, solo alimentó aún más las especulaciones. Algunos decían que era una estrategia para mantener la expectación, otros que simplemente estaban tratando de salvar lo que quedaba de su relación. Se rumoreaba que las discusiones eran frecuentes, que la convivencia se había vuelto tensa y que las largas jornadas de trabajo, lejos el uno del otro, habían hecho mella en la confianza y la comunicación. Los fans más acérrimos se negaban a creerlo, buscando señales de que todo seguía bien, interpretando cada like y cada comentario como una prueba de que su amor era indestructible. Y entonces la bomba estalló. Después de meses de rumores y especulaciones, se confirmó lo que muchos temían. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia dejó a sus fans devastados. ¿Qué había pasado? ¿Dónde había quedado todo ese amor que se profesaban? El impacto fue enorme. Los foros de fans se llenaron de mensajes de tristeza y desilusión. Las redes sociales se inundaron de teorías y explicaciones. La prensa del corazón se deleitó con la noticia, buscando cada detalle, cada pista, cada declaración que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Las razones de la ruptura, como suele suceder en estos casos, no fueron del todo claras. Algunas fuentes apuntaron a la incompatibilidad de agendas, ya que ambos estaban inmersos en proyectos profesionales muy exigentes. Hande, por ejemplo, estaba grabando una nueva serie para Disney Plus, mientras que Kerem se encontraba trabajando en varios proyectos en Estados Unidos.
La distancia, obviamente, no ayudó. La logística de mantener una relación a larga distancia, con las exigencias de sus carreras y la constante atención mediática, se volvió insostenible. Las llamadas y los mensajes no eran suficientes para compensar la falta de contacto físico y la dificultad para compartir momentos cotidianos. Otros rumores apuntaron a las diferencias de personalidad y a las presiones del mundo del espectáculo. Se decía que Ande era más reservada y celosa de su intimidad, mientras que Kerem era más extrovertido y disfrutaba de la vida pública. Estas diferencias, sumadas a la constante atención mediática, habrían terminado por desgastar la relación. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, de estar siempre disponibles para los fans y la prensa, de lidiar con los constantes rumores y especulaciones, había creado una atmósfera de estrés y tensión que afectó su relación. Pero más allá de las razones oficiales, lo cierto es que la ruptura de Ande y Kerem generó un torbellino de críticas y especulaciones. Algunos fans culparon a Ande acusándola de ser demasiado ambiciosa y de priorizar su carrera profesional sobre su relación. La tildaron de fría y calculadora, argumentando que había utilizado a Kerem para impulsar su carrera y que, una vez alcanzado el éxito, lo había descartado sin contemplaciones. Otros, en cambio, culparon a Kerem, tachándolo de inmaduro e incapaz de comprometerse. Se le acusó de ser mujeriego, de no tomarse la relación en serio y de no estar a la altura de Ande. Los rumores de infidelidades y de comportamientos inapropiados proliferaron en las redes sociales, alimentando aún más la controversia. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans enfrentados defendiendo a uno u otro bando. Los comentarios hirientes, las acusaciones infundadas y las críticas despiadadas inundaron las plataformas digitales. Ande y Kerem, que antes eran adorados por el público, ahora se convertían en blanco de todo tipo de ataques. La toxicidad de las redes sociales se manifestó en su máxima expresión, convirtiendo la ruptura de una pareja en un espectáculo público lleno de odio y resentimiento. La situación se volvió tan insostenible que ambos tuvieron que salir a pedir calma a sus fans. Ande, a través de sus redes sociales, pidió respeto y empatía, recordando que ambos estaban pasando por un momento difícil. Su mensaje fue breve pero contundente, pidiendo a sus seguidores que se pusieran en su lugar y que entendieran que las rupturas son dolorosas para todas las partes involucradas. Kerem, por su parte, también hizo un llamado a la cordura, pidiendo a sus seguidores que no se dejaran llevar por los rumores y las especulaciones. Insistió en que la relación había terminado de forma amistosa y que ambos se guardaban un profundo respeto y cariño. Lamentó la difusión de información falsa y pidió a los fans que se abstuvieran de alimentar el odio y la división. A pesar de la ruptura y de las críticas, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus carreras profesionales. Ande ha continuado cosechando éxitos en la televisión y en las plataformas de streaming, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha participado en proyectos ambiciosos y ha recibido el reconocimiento de la crítica y del público por su talento y versatilidad. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos internacionales, buscando nuevas oportunidades en Hollywood. Ha participado en películas y series de televisión, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación. Su ambición y su determinación le han permitido abrirse camino en un mercado competitivo y desafiante. Si bien su relación sentimental llegó a su fin, ambos han demostrado ser profesionales y han mantenido una relación cordial. Se han felicitado mutuamente por sus logros y se han apoyado en momentos difíciles. Esto demuestra que, a pesar de la ruptura, todavía existe un respeto y un cariño mutuo entre ellos. Han sabido separar lo personal de lo profesional y han demostrado una madurez admirable al mantener una relación civilizada y respetuosa. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo el amor puede surgir en los sets de grabación, pero también de cómo las presiones del mundo del espectáculo pueden acabar con las relaciones más prometedoras. Desde la confirmación de su relación en las Maldivas hasta las críticas y especulaciones que rodearon su ruptura, su historia ha sido un torbellino de emociones y dramas. Un romance de cuento de hadas que se transformó en un drama de la vida real. Pero más allá de los chismes y las especulaciones, lo importante es recordar que Hande y Kerem son dos personas que se enamoraron, que vivieron momentos felices y que finalmente tomaron la decisión de seguir caminos separados. Y eso, al final, es lo que importa. Cada uno tiene derecho a buscar su propia felicidad y a tomar las decisiones que considere mejores para su vida, sin tener que dar explicaciones a nadie. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy.
Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor y desamor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¡Qué pareja tan intensa! ¿Verdad? Un amor que nació en la pantalla y que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Un romance que se convirtió en un fenómeno cultural y que dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido y a ofrecerles información más relevante y precisa. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor es complicado, pero siempre vale la pena luchar por él. Hasta la próxima.